¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. Muy contento de estar aquí. Qué guay. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos hace? Pues ahora 9 años, no, 8 años, ¿no? En En 2012. 2012, justo más o menos. En agosto del El 2012, 20 de agosto de 2012 se hace. el día ya me pillas. Justo hoy, hace 8 años que nos conocemos. Ah, Estamos ¿sí? grabando esta entrevista. Mira, Sí, sí. Por primera vez en el curso de Fer Juaristi, en Vitoria. en Vitoria. Sí, sí. Ahí fue la primera vez que nos conocimos Sí, y que nos empezamos a seguir la pista. sí. Tampoco nos hicimos muy amigos ahí en ese momento, pero a partir de ahí eso, ya nos seguíamos. Eso es, sí, sí. Y luego ya coincidimos, hicimos un one-to-one juntos. ¿Eso fue en 2017? 16. 16, Sí. en marzo, ¿era? Sí, antes de la temporada de bodas. Exacto. Sí, sí. Y a partir de ahí empezamos a tener amistad juntos, ya compartimos un montón de bodas y como compartíamos la misma visión a la hora de fotografiar bodas y a la hora de abordar filosóficamente un poco o conceptualmente las bodas, era como estábamos muy alineados los dos. Y de hecho entraste a formar parte del equipo de People también como fotógrafo de bodas. Así es. Un poco sí. Sí, o sea, como un poco a partir de ese momento que, Sí. pues eso, que ya empezamos a ver que la forma, pues eso, la filosofía de Sí. enfrentarte a una boda era la misma. Sí. Y bueno, a mí siempre me hacía mucha ilusión cuando veías mis fotos en la cámara y siempre me decías como, jolín, es que es como si estuviera viendo las mías. Sí, sí, es que teníamos el mismo equipo, trabajamos de la misma manera, las ideas eran las mismas, era como tendríamos que trabajar juntos más a menudo, entonces ahí fue un poco como el comienzo. Así es, Sí, sí. sí. Y bueno, tanto a Gloria como a mí siempre nos gustó mucho la visión que tú tenías, cómo aplicabas esas mismas ideas que aplicabas en bodas, luego las aplicabas en la fotografía de familia, y era un poco por eso queríamos hacer esta entrevista contigo, para un poco que nos cuentes y que compartas con todos nosotros un poquito cuál es la manera en la que tú te acercas a la fotografía de boda. Es decir, Sí. ¿cómo fue para ti transicionar de estar haciendo bodas a empezar a hacer fotografía de familia? Pues bueno, en realidad mi visión de las bodas, que si quieres empiezo un poco por ahí, yo antes de hacer bodas estaba trabajando como fotoperiodista en distintos medios en Madrid, y entonces pues la idea esa de documentar, o sea, de ser como una tercera persona que está viendo lo que está pasando sin intervenir y demás, y pues eso, como documentar en estado puro, pues eso fue lo que poco a poco empecé a hacer en las bodas, que en aquel momento además, porque ha cambiado mucho la visión de las bodas, de cómo era en el 2011, que fue cuando empecé, a ahora. Y entonces, por aquel entonces tampoco se estaba haciendo demasiado, ya estaba empezando a haber fotógrafos que sí que estaban pues documentando las bodas así de forma un poco más natural y huyendo un poco de los posados así más tradicionales y demás. Y bueno, y pues a raíz de tener yo hijos, que tuve mi primera niña en 2014, esa forma de documentar que ya estaba haciendo en prensa, que luego empecé a hacer en bodas, pues a raíz de tener yo mi primera hija, pues empecé a hacerlo también con nosotros. Un poco como modo de tener fotos de familia nuestras, sin ningún otro aliciente, pero poco a poco me empecé a dar cuenta que era un recuerdo muy natural y muy bonito y muy real de cómo era nuestra vida en ese momento. Que bueno, luego esas fotos, cuando las veías tiempo después, es que realmente te transportaban a ese día, porque las niñas, pues los niños crecen muy rápido, toda tu vida cambia muy rápido también, y como que no te das cuenta de lo que estás dejando atrás. Y cuando yo volví a ver esas fotos años después de haberlas hecho, volví a meterme otra vez en situación de cómo estábamos en ese momento. Y lo veía muy interesante. Entonces, pues poco a poco empecé con amigos, empezando a hacer sesiones similares, pues como pasando el día con ellos y simplemente haciendo fotos de cómo lo estábamos pasando. Y luego poco a poco, pues esos amigos me iban pidiendo más, pues al año siguiente a lo mejor pues podemos volverlo a hacer tal. Y eso fue lo que poco a poco me llevó a tomarme en serio, o a plantearme seriamente el montar un proyecto que fuera dirigido a ese tipo de fotografía con familias. A mí siempre me ha gustado mucho que has sido como muy disciplinado con tu fotografía de familia, es decir, tu trabajo personal, lo que acabas de decir de... Sí, como Sí, o sea, lo que haces la tú documentación de mi propia familia. Exacto, que yo sé que hay muchos fotógrafos y a mí personalmente me ocurre que para todo lo que es trabajo para otras personas, para los clientes, somos como súper organizados y tenemos un protocolo y tal, pero que muchas cosas de familia, pues igual hago las fotos y luego no terminas de edito, editarlas. no tengo un sistema de organización tan bueno igual como tengo para los clientes, pero sí que tú, o sea, reconoces el valor que estás del trabajo, de lo que estás haciendo,
de la importancia que tiene para conservarlo bien. Exactamente, es que le doy la misma importancia a las fotos que hago para parejas que las que hago para mi propia familia, para mis hijas, porque además mi hija mayor, que ya tiene 6 años ahora, es ella la que me pide cada cierto tiempo volver a ver las fotos que habíamos hecho en tal viaje, o en tal día, o tales navidades. Entonces eso me hizo ser consciente de la importancia que también tenía esas fotos. Y al final estamos como poniendo como toda carne en asador con terceras personas cuando nos contratan, que por supuesto tienes que dar el 100%, pero si lo das con ellas, ¿cómo no las vas a dar con tu propia familia? Es que es como... Por supuesto que sí, y lo pienso seguir haciendo. O sea, es algo, además, que por muchas bodas que haga, por ejemplo ahora en verano, nos vamos de vacaciones todos juntos y por muy saturado que esté de otro tipo de trabajo, es que me apetece 1000 veces más siempre hacerlas de mi propia familia. E intento pues eso, ser tan metódico como si fuera una boda, de cada día por la noche cuando me meto en la cama, siempre llevo el ordenador, siempre hago mi copia de seguridad, siempre hago mi pequeña preselección ya para ir guardando las fotos que más me gustan, y digamos que ya cuando llego a casa tengo mucha parte del trabajo hecha, entonces tampoco me lleva luego tanto tiempo organizarlo todo. O sea que las fotografías que haces tú, por ejemplo, a tus niños, la forma de dispararlas, la forma de abordar las sesiones, sería lo mismo que haces con clientes, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Yo a mis hijas muy pocas veces las digo colócate ahí o mira para acá, o sea, simplemente yo llevo una cámara, o sea, no utilizo la misma cámara con la que trabajo luego cuando estoy haciendo sesiones de familia, pero sí llevo una cámara pequeñita siempre encima, una mirrorless, y con esa cámara en cualquier momento, como la llevo colgada, me pesa muy poco, es bastante resistente, me la llevo a la playa, a todos sitios, pues lo que hago simplemente es ir documentando lo que hacemos. ¿Qué diferencia ahí tienes, por ejemplo, tú, hablando de equipo? ¿Por qué, por ejemplo, trabajas en bodas con Canon y con cámaras con espejo y para fotografía de familia lo haces con...? Bueno, pues principalmente es una cuestión como las sesiones de familia son muy largas y muchas veces estás como en situaciones un poco, pues lo que te comentaba, vas a la playa, te tiras más por el suelo a lo mejor, pues la mirrorless muchas veces me da menos miedo llevármela a ciertos sitios, es como una cámara un poco más... Es que no sé, ¿cómo se dice cuando son estancas? Vale. Sí. Pues las mirrorless al final, al ser cámaras estancas y ser más pequeñitas, pues simplemente las llevo con más confianza. Si fuera con la reflex, que encima es la que luego utilizo para trabajar, pues me daría mucho miedo y finalmente lo que ocurriría sería que a muchas situaciones no me la llevaría, pues por miedo a que se me rompa, por miedo a que se me estropee. Entonces con la otra cámara pues me da menos miedo y me la llevo a todos sitios. Claro. Y me da mucha confianza, pues eso, pues a la hora de enfrentarme a situaciones ahí un poco donde no me metería con la reflex, porque me la podría cargar, pues con la mirrorless digamos que me lanzo más y pienso menos en, pues eso, en que la cámara se me vaya a estropear o que se me vaya a meter arena, agua, lo que sea. Vale. O sea, voy más confiado con una cámara mirrorless que con la reflex. Y como, por ejemplo, no sé qué consejos... O sea, yo, por ejemplo, el trabajo que hacemos de fotografía de familia, la captación de clientes siempre ha sido como bastante pasiva por nuestro lado, ¿no? Es decir, no hacíamos un trabajo proactivo para intentar captar clientes, sabemos la teoría, sabemos lo que tendríamos que hacer, que en este caso es, bueno, ya tenemos unos clientes que en este caso de bodas, que ya han confiado en vosotros. Sí, y que bueno, más adelante pues puede que tengan familia y ya tendremos como un recorrido con ellos, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, tú tienes una marca únicamente para bodas, que es Nacho Alba. Exacto. Y tu proyecto de fotografía y familia, que es el Diario de Luna. El Diario de Luna, eso es. ¿Cómo es gestionar esas dos marcas y qué cosas sueles hacer para intentar atraer clientes nuevos? Es decir, que no sean de clientes con los que ya has trabajado, por ejemplo, una pareja que se ha casado y luego tiene familia, pues igual te puede contratar a ti, pero alguien que no te conoce de nada, ¿cómo accede a ti? Bueno, pues por un lado, en un principio tuve muchas dudas en cuanto a separar ambas marcas o a centralizarlo todo pues en mi marca de Nacho Alba, que ya estaba funcionando desde hace unos años, que ya tenía cierto movimiento, que el SEO ya estaba bien puesto, pero pues por un tema de especialización, siempre pienso que al final el especializarte en algo te da más valor y da más valor a la marca. Entonces, pues a partir de ese momento, cuando ya tomé la decisión de que quería separarlo, pues me creé una página web totalmente diferente y direccionada exclusivamente a familias y dejé las bodas por otro lado. Y bueno, la pregunta que me hacías de cómo captar clientes que no son
clientes de boda, pues en un principio como no tenía fotos, pues es un poco lo mismo que pasa con las bodas. Sí. No tenía muchas fotos que enseñar, entonces pues empecé pues primero con fotos de familia, lo que dices tú, de mi propia familia, Sí. que empecé a compartir, pues me creé una cuenta de Instagram también con ese nombre, con el Diario de Luna, para separar también un poco de las bodas, Sí. y empecé a colgar fotos ahí, con hashtags más dirigidos a mamás y a papás, en lugar de tan dirigido a novias. Y bueno, y empecé haciendo sesiones amigos, pues yo creo que al final es mucho más sencillo que con las mucho más sencillo que con las bodas, porque con las bodas al final necesitas que realmente tenga lugar una boda para poder hacer fotos de boda. Con una familia todos tenemos amigos con hijos, Está claro. y cuando estás contando un día en la vida no tiene por qué ser un día tampoco muy especial, ni ser un día que vayas a hacer algo diferente, o sea, simplemente se trata de documentar cómo es un día en tu vida normal, en tu casa, con tus cosas, o sea, no hace falta que todo esté perfecto, no hace falta que los niños estén limpios todo el día, porque la vida no es así. Luego cuando estás con tus hijos, pues todo el rato se les está cayendo colacao, se están manchando, entonces pues se trata de simplemente meterte dentro de la familia, intentar ser uno más e intentar a partir de ahí documentar las cosas según están pasando. Esto que me viene un poco muy bien para hilarlo con la siguiente pregunta que quería hacerte es, tú tienes el proyecto de un día en una vida, Un día en la vida. Un día en la vida. Eso es. Que me parece, a mí me fascinó cuando lo contaste. Cuéntame un poquito en qué consiste. Bueno, pues eso consiste, es un concepto que yo creo que todavía en España no está demasiado extendido y por eso cuesta un poquito encontrar clientes todavía, aunque cada vez se está haciendo. En Estados Unidos se lleva haciendo ya unos años, y en Europa y otros países, en Alemania, por ejemplo, hay fotógrafos de familia, de fotodocumental, que están haciendo familias que son súper potentes, en Francia también, en Inglaterra también, entonces poco a poco ya se está empezando a ver más y está empezando a ser un poco más fácil que la gente ya te entre directamente buscando ese tipo de fotografía. Estas sesiones consisten en directamente presentarme en casa de una familia y desde el primer momento entrar ya, o sea, desde que estoy en la puerta ya empezar a documentar pues desde cómo es la casa, desde cómo está decorada, porque pues también esto de tener niños hace que te cambie la vida en general, en muchas cosas, pero luego también tu casa va cambiando, porque poco a poco el salón que antes, cuando erais pareja, lo tenías súper ordenado y súper colocado y tal, pues cuando tienes niños se empieza a llenar de juguetes, todo empieza a estar manga por hombro y al final te acostumbras a vivir así. Entonces, pues yo desde que entro en una casa, directamente empiezo a hacer fotos de todo. Suelo empezar un poco poniendo en contexto dónde estoy, es decir, pues empiezo desde fuera haciendo fotos del lugar, si estoy en una ciudad, si estoy en el campo, pues un poco fotos que te digan dónde está, y poco a poco me voy metiendo en casa y voy contando pues mi visión de qué es lo que estoy viendo yo en ese momento. Y bueno, y poco a poco, entre esas fotos de documentación de dónde estoy, contextuales digamos, empiezo a meterme un poco a hacer fotos a la familia. Intento que no sea muy violento, porque los niños por lo general cuando llegas, al ser como una persona nueva a lo que no están acostumbrados, lo que hacen es mirarte a cámara todo el rato, decirte cosas, hablar contigo, pero bueno, poco a poco yo lo que hago es intentar no hacerles demasiado caso hasta que al final se olvidan de ti. Y entonces pues a los 10, 15 minutos, 20 minutos, depende de la familia, poco a poco ellos empiezan a interactuar de forma natural y yo lo único que hago es pasar tiempo con ellos e intentar captar emociones, momentos entre los niños y los padres, momentos de los niños jugando juntos y poco a poco ir documentando todo el día, sí. Y si la mamá se va a cocinar a la cocina para hacer la comida, me voy con ella, hago un poco de esa parte, mientras los niños a lo mejor están poniendo la mesa, para que luego el conjunto de todas esas fotografías, cuando las tengas todas juntas, al final tengas como una pequeña cápsula donde está metido un día de ese año en la vida de esa familia. O sea, tú vas ahí a las 9 de la mañana, por ejemplo, cuando Exacto. los niños están en la cama, sí, sí, sí. Y les empiezas a documentar cuando están dormidos. Eso es. Y hasta que se acuestan por la noche. Eso o sea, es. Y entro todo el día. Exactamente. Y documento absolutamente todo, o sea, pero desde que van al baño hasta que si se bañan, por ejemplo, si se duchan, si se está en la piscina, o sea, en la cama saltarina, lo que sea, o sea, y todo, también lo que hagan los padres, o sea, si están cocinando, o sea, todo lo que es el día a día de una familia desde el principio hasta el final, sin filtrar además, o sea, luego esas fotos yo se las di a ellos y luego ellos me imagino que harán su propia selección y se quedarán con las que más les guste, pero mi objetivo es que ellos tengan la sensación de que al ver esas fotos dentro de unos años les haga revivir cómo era su vida un día del año que hicimos esas fotos. Este me parece fantástico, o sea, es como una mini cápsula del tiempo que estás creando
Porque es que además todo esto cambia exacto. rápido. Y además el valor de esas fotos crece según va pasando el tiempo, porque o sea, las fotos por lo general les encantan desde el primer momento que yo se las entrego. O les voy mandando, cuando llego a casa siempre les mando así 2 o 3 que me han gustado más para ir abriendo boca y demás, pero ya una vez que entrego el trabajo completo, siempre se quedan súper contentos. Pero es que igual un año después me llaman diciéndome que lo han vuelto a ver, pues porque los niños se lo han pedido o porque lo han querido ver ellos, y el resultado, digamos, es más potente si cabe. Y muchas veces me sucede también que muchas familias con las que hago una sesión de día entero o de mediodía, que también tengo esa opción, luego al año siguiente me vuelven a pedir otra vez esa sesión. O sea, digamos que es algo recurrente, que es también una diferencia con las bodas. Las bodas, los novios se casan una vez y son unos clientes un día. Y de hecho, si se separasen y se volvieran a casar, seguramente no querrían nada que les recordase a otra boda y tampoco te iban a llamar por muy contentos que estuvieran. Pero sin embargo, de esta manera se trata de fidelizar a los clientes de una manera que puedas volver a repetir esa sesión con el paso del tiempo. Claro, es que es una de las cosas, sobre todo que a raíz ahora del COVID y de que los fotógrafos de boda no pudiéramos hacer bodas, empezar a pensar en nuevas líneas de negocio, en cómo diversificar cosas, ¿no? Y parece que, o sea, yo por ejemplo sigo lo que has dicho, por ejemplo, Ger Juaristi, yo recuerdo que él decía que él tenía siempre, cada año haces una sesión de familia, fotos sí, con su familia, en plan como para hacer para luego ver un recorrido, ¿no? exacto, un montón de años. Exacto, que creo que es súper, o sea, es una idea muy guay, sí. Sí, y yo creo que con esta situación que hemos vivido ahora, el empezar, todos estamos un poco como investigando otras formas de negocio, otras líneas, exacto. Y yo creo que la fotografía de familia puede llegar a ser muy rentable, primero porque, claro, en las bodas estamos como muy limitados a que todo tiene que ser en sábado, y que normalmente es un cliente que viene y se va, que exacto. no tiene más recorrido, a no ser que igual luego puedan hacer pues, familia o embarazo primero. Exacto, sí. Pero con las familias, si conseguimos transmitir el valor de nuestro producto a los clientes, puede convertirse en algo recurrente, en plan hacerlo cada año, o que se pueda compensar, que se puede compensar bien con las bodas, porque claro, las bodas estamos limitados a los sábados, pero las familias, claro, podemos organizarlo cualquier día. O sea, las sesiones de mediodía se pueden hacer por la tarde, cualquier día del año. Y luego los niños que tienen 3 meses de vacaciones en verano, pues es que cualquier día es bueno, ya eso no tiene por qué ser un fin de semana, puede ser un lunes, un miércoles, o sea, cualquier día tienes la opción de hacer ese tipo de sesiones. Claro. Vale, por ejemplo, ¿qué consejo darías? Porque yo, por ejemplo, sí que tengo hijos y sí que documento fotos con ellos y tal, pero ¿qué consejo darías a gente que quiera introducirse en el mundo de la fotografía de familia, por ejemplo, que ya está haciendo, por ejemplo, bodas, o fotoperiodismo, lo que sea? ¿Qué consejo darías para empezar a introducirse en este mundo? Pues bueno, lo primero yo creo que es tener trabajo que enseñar, ¿no? Que creo que es lo fundamental para empezar. Entonces yo creo que si es un fotógrafo que tiene familia, es súper sencillo empezar por ahí. O sea, directamente empezar a documentar y no enseñar fotos de posados ni de los niños súper guapos en un paisaje precioso, porque no tiene por qué ser así. O sea, en realidad la vida, el día a día no es así. Eso es cuando te vas de vacaciones 15 días al año, el día a día es desorden, es pues camas sin hacer, niños enfadados, o sea, los niños discuten mucho también si tienen hermanos entre sí, pues no tienes por qué dejar de enseñar esas cosas tampoco, eso es parte también del día a día de una familia. Entonces, pues si tienes hijos, directamente empezar, yo creo, documentando tu propia vida y empezar a compartir ese trabajo de tal manera que la gente empiece a conocer también que haces ese tipo de foto y seguramente la gente te lo pida directamente con ver esas fotos, porque una cosa que tienen los niños es que son bastante difíciles de fotografiar, no se están quietos, no te hacen caso. Entonces, para la gente normal, que ahora todo el mundo tiene una cámara relativamente buena y demás, pero hacer fotos a los niños buenas, o sea, naturales, sigue siendo muy difícil, pues eso, porque los niños no paran, se te van de foco a la mínima, no se están quietos, se mueven continuamente, son muy imprevisibles, exacto, no sabes lo que van a hacer en ningún momento, entonces es muy de estar muy pendiente y de intentar ir leyéndoles, pero nunca sabes por dónde te van a salir. Entonces creo que eso es un valor añadido, porque es eso, aunque una familia, que ahora con los móviles todos hacemos fotos y demás, tener fotos bonitas de tus hijos siempre es bastante complicado. Entonces, si tú empiezas a enseñar fotos bonitas de niños pequeños, pues eso, jugando, corriendo, y la gente ve que están bien, que están enfocadas, que están bien hechas, pues eso ya es algo que la mayoría de la gente no puede conseguir, por mucho que haga muchas fotos también a sus hijos y demás. Entonces creo que es una manera muy buena, pues eso, enseñar ese tipo de trabajo más personal,
que te va a ir abriendo puertas para que gente de fuera te empiece a contratar. Y luego eso, pues documentar vidas de amigos cercanos, de tu hermano a lo mejor si tiene hijos, o sea, y así poco a poco ir creándote un portfolio interesante que luego ya puedes empezar a mover a través de, pues, de redes sociales, por ejemplo, Sí. o pagando publicidad en Google, no sé. Y por ejemplo, yo tengo claro cuáles son mis referentes a nivel, cuáles son las cosas o los fotógrafos que me inspiran, por ejemplo, en tema de bodas, o sé que en mi caso el cine para mí es mi gran inspiración, ¿no? Visual. De fotografía de familia, o sea, ya sé que estará bien como beber de diferentes fuentes y que a veces si intentas ver, por ejemplo, el trabajo de fotógrafos de familia, al final puedes intentar copiar esas cosas, pero ¿qué referentes son para ti los importantes o Vale. qué fotógrafos te inspiran? Vale. Una cosa que pasa con la fotografía de familia, que es lo que hablábamos antes, es que al ser tan imprevisible no puedes ir con una idea en la cabeza porque no te va a salir, porque no sabes lo que va a pasar, entonces tienes que ir muy abierto a lo que te vas a encontrar. Yo creo que tiene más que ver con tu estilo de disparar o de componer o de medir de utilizar la luz, de los esquemas de luz que más te gusten y tal. Digamos que esos son los únicos conceptos que sí que puedes mantener en cada sesión, pero no es como la foto de boda que digamos, me gusta hacer el reportaje de los novios de cierta manera o dejando mucho aire. Y tú te vas con ellos, ellos te hacen caso, se colocan y más o menos puedes seguir una línea que si ves fotos del mismo fotógrafo vas viendo que es el mismo fotógrafo, es el mismo estilo. Yo creo que en fotografía de familia tiene más que ver con la forma de disparar que con tener un estilo claro de tipo de fotografías que quieres hacer, porque es muy difícil con familias diferentes cumplir un mismo estilo en cuanto a la forma, digamos. Y además fotoperiodismo, las sesiones de familia muchas veces que por lo menos enfocados de esta manera, ¿no? El documentar, documentación pura y dura, ¿no? Claro, porque luego en fotos, en las bodas sí que al final compartes un poco lo que quieres y si quieres mostrar muy bien cómo es tu estilo, puedes enseñar siempre fotos relativamente parecidas y la gente en cuanto ve esas fotos las van a reaccionar ya contigo. Y lo que te decía, en la foto de familia es muy complicado hacer eso porque no sabes lo que va a pasar en ningún momento. Es que es muy difícil llevar una idea en la cabeza de decir quiero hacer este tipo de foto porque luego los niños te van a salir por donde ellos quieran, según el día que tengan. Entonces yo creo que tienes que ir con las ideas muy claras en cuanto a la forma, pues eso, de componer, por ejemplo, o de tipo de luz que te gusta utilizar o tal, de cómo colocarte en cuanto a la luz que tienes con el sujeto, más que un estilo particular de decir me gusta un fotógrafo por el tipo de foto que hace, porque es muy difícil de imitar también, al ser tan imprevisible. No exacto. Pero bueno, como fotógrafos así de familia, yo los primeros que conocí y a los que más he seguido, es una fotógrafa americana que se llama Kristen Lewis, que bueno, la primera vez que vi el concepto de un día en la vida fue a través de ella, hará ya 4 o 5 años yo creo. Y bueno, y la chica me parece que también era fotoperiodista antes de hacer fotos de familia, creo que también hizo fotos de boda, de hecho antes de hacer fotos de familia, pero como foto de familia es espectacular el trabajo que hace. Y es una pasada. Ella de hecho creo que, porque en Estados Unidos esto está como más extendido y demás, pero cuando hace las fotos de día entero, de un día en la vida, ella se va desde por la noche del día anterior para ya despertarse con ellos directamente, que es una pasada, porque es que es como estar ya desde el primer momento y además ya estás conociendo a la familia el día antes, con lo cual ya ese día no eres un ente tan extraño como si llegas por la mañana y nunca te han visto y directamente empiezas a hacerles fotos. Que ya te digo que con los niños poco a poco, o sea, en relativamente poco tiempo se acostumbran a ti y es fácil de gestionar esta historia. Y los padres, como ya les has explicado tu forma de trabajar, ellos directamente desde el principio no van a mirar a cámara, por ejemplo, no te van a pedir fotos más posadas porque saben a lo que vas. Y los niños, pues eso, poco a poco, en cuanto ellos ven que tú no les haces caso a ellos, ellos empiezan a pasar de ti. Y como estás en su territorio, que ellos están cómodos, porque por lo general estás en su casa, o vas a su parque, o vas a su piscina, o tal, pues al final enseguida se olvidan y es relativamente sencillo empezar a documentar casi desde el principio. Claro, qué guay, qué guay. Y luego hay otro fotógrafo brasileño que me gusta mucho, que de hecho creo que la última sesión de Ferjuaristi de familia, no sé si el año pasado, se la hizo este chico que se llama Renato de Paula, que si no me equivoco también empezó haciendo bodas, o no sé si incluso hace bodas también al mismo tiempo que hace foto de familia, pero como fotógrafo de familia es impresionante el trabajo que hace. Y también, pues bueno, él también hace sesiones de un día en la vida, está con la familia todo el día, se va con ellos a la playa y tiene fotos chulísimas. La verdad es que, o sea, ellos dos son como digamos mis dos referentes más claros en foto de familia, documental, que es lo que estoy haciendo. Qué bien, Nacho, pues
Nada, pues yo creo que hasta aquí ya podemos ir terminando esta conversación. Estoy además muy Genial. contento de que vayas a dar un curso de fotografía de familia dentro de Academia People, donde podrás contar todo tu proceso y explicar cómo iniciar un negocio de fotografía de familia. Exacto. Y creo que yo lo voy a hacer ese curso entero porque quiero introducirme también en este mundo y me parece apasionante. Qué bien. Yo estoy también súper contento y con muchísimas ganas de empezar. Y además creo que es algo que nos va a venir muy bien a todos, porque es lo que te comentaba, todavía es un tipo de foto que no está muy extendido, sí. Y pienso que es un momento perfecto para hacerlo ahora, debido al bajón que, que han pegado las bodas este año. Y además, si empezamos a hacerlo más gente, va a ser algo que nos van a pedir, que nos van a pedir continuamente, porque además es que hay, o sea, digamos que como público objetivo, hay 1000 veces más público objetivo en familias que novios que se van a casar. Claro, porque no son solo las familias con los niños. Esa misma cliente te puede pedir para hacerse una sesión con ellos, con sus hermanos, con sus padres. Con los abuelos, pasa mucho, pues te dé un recuerdo con los abuelos bonito. Exacto, entonces es un mercado que si consigues meterte y dar confianza a los clientes, te va a ir súper bien, porque realmente hay muchas posibilidades dentro de la foto de familia. Y creo que es un tipo de foto que además al no estar haciéndose demasiado llama mucho la atención. O sea, no son las típicas fotos de venga, vámonos con la familia a un parque a hacernos unas fotos bonitas, todos con la camiseta blanca y los vaqueros ahí como se hacía antiguamente, que pienso que es una forma diferente de verlo y creo que y la gente, o sea, lo tengo comprobado, la gente cuando recibe el trabajo es una pasada el feedback que recibes de ellos y cómo y las ganas que tienen de volver a hacer otra enseguida, o sea, es increíble. Qué guay. Ya lo vais a ver. Qué bien. Pues nada, Nacho, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, Dani.